¿Qué tal, amigos? Una vez más los saludo como ya es costumbre en este canal desde la clandestinidad para tratar temas que nos conciernen a todos, específicamente del contexto político, social y de seguridad que vive la región occidente del país, específicamente el estado de Jalisco y en esta ocasión su zona metropolitana. Hemos visto en días pasados un despliegue por parte del crimen organizado contra agentes estatales y municipales que no se había visto en tiempos recientes. De verdad es preocupante la situación que están viviendo los cuerpos policíacos de la entidad a partir de, aparentemente, la falta de acuerdos entre el crimen organizado y el gobierno, si es que se pudiera manejar así. Esa es al menos una lectura, o eso es al menos lo que el crimen organizado manifiesta a través de sus diferentes formas de manifestar estos temas. ¿A qué viene esto? Bueno, esto ya llamó la atención, por ejemplo, en la Ciudad de México, el periodista Héctor de Mauleón, la semana pasada, en su columna en El Universal, establece de cierta información que llega a él, donde se establece que el gobernador Alfaro pues fue contactado de alguna manera, llegó a la Fiscalía General del Estado algún tipo de comunicado por parte del crimen organizado, donde se establecía pues que de no llegar a un acuerdo se iba a atentar contra agentes estatales de la Fiscalía, lo cual pues sucedió efectivamente. Un agente del grupo Sigmas de la Fiscalía Estatal, un grupo especializado en inteligencia, pues fue ejecutado, y eso derivó de una balacera donde al menos 4 delincuentes fueron asegurados, esto en el municipio de Tlajumulco. Ese mismo día hubo atentados contra al menos otros 2 o 3 agentes, uno de ellos mujer, y llama la atención que en el transcurso también de esa semana fue levantado en Zapopan un policía de base 16, esto es base de policía de Zapopan, aquí en la colonia Arenales Tapatíos, y pues lamentablemente en junio 27 localizan localizan el cuerpo de este agente de la policía de Zapopan, de nombre Efraín Guadalupe Hernández Solís. También hay que destacar que hay un contexto y hay materia de investigación en el levantamiento y el asesinato de este agente, quien por cierto ya tenía algunos meses laborando en las áreas administrativas. Habrá que entender por qué se sacó del área operativa si su vida había sido amenazada y por qué no se le dio seguimiento y se protegió de alguna manera la vida de este agente de la policía de Zapopan. A la par que Héctor de Mauleón establece en su columna que el crimen organizado intentó contactar a Alfaro a través de este comunicado, estableciendo que pues no se habían llegado a acuerdos, y eso genera atentados en el interior del estado contra agentes de fiscalía. Llama muchísimo la atención que el 28 de junio, esto es la semana pasada, quien se entiende es el auxiliar, el asistente personal del coordinador estatal de seguridad Macedonio Tamés Guajardo, el doctor Macedonio Tamés, pues fue levantado temporalmente también. Y bueno, pues aquí llama muchísimo la atención porque el doctor Tamés en su cuenta de Twitter establece en 3 tweets que esta persona que trabaja en el área que el doctor Tamés cubre pues fue víctima de robo con violencia. Sin embargo, es de llamar la atención que se le levanta a esta persona en un punto de la ciudad, su vehículo se estaciona en otro punto de la ciudad, se rafaguea el vehículo completamente, un vehículo Ibiza de la marca SEAT. Las ráfagas obviamente son con armas de alto poder, rifles de asalto, y a cuadras de ahí se localiza con vida a el tripulante de este vehículo, una vez más asesor o auxiliar, asistente del área o de la Coordinación Estatal de Seguridad a cargo del doctor Macedonio Tamés. Entonces él establece que es víctima de robo. Pues doctor Tamés,
pues qué le querían robar, porque el coche no se lo robaron, al contrario, fue rafagueado y a esta persona la dejaron cuadras adelante. Llama la atención, ¿no será que el crimen organizado le manda un mensaje a través de una persona cercana a su equipo de trabajo? Y si es el caso, ¿qué mensaje? ¿Qué mensaje llegó realmente a Enrique Alfaro y qué mensaje le envían a el coordinador Macedonio Tamés? Entendemos que es una cuestión que nos trasciende y que son temas de inteligencia y del orden policial. Sin embargo, es preocupante que el crimen organizado pues establezca métodos de comunicación de esta manera, pero también es preocupante que el doctor Tamés establezca este móvil como un robo con violencia. Definitivamente, doctor Tamés, no es la primera vez que pues nos quiere dar a tole con el dedo, definitivamente, y es una ofensa para los ciudadanos que se maneje de esta manera. Habría que ser transparentes en este tema y comunicarlo oportunamente, justamente para evitar especulaciones. Cierto es que en Jalisco pues no hay acuerdos y el terror invade a la ciudad. El gobierno está absolutamente rebasado en estos momentos por el crimen organizado. El crimen organizado amenaza, y no solo amenaza, cumple sus amenazas a partir aparentemente de la falta de acuerdos. ¿Habrá cambios en el gabinete estatal en materia de seguridad? ¿Habrá cambios de fondo? Interesante que justamente el día de hoy llega la Guardia Nacional a territorio jalisciense. ¿Será acaso que la Guardia Nacional viene a implementar una estrategia que favorezca finalmente a los tapatíos, a los jaliscienses y nos haga sentir seguros? Sería importante ver cómo se van suscitando los hechos en los siguientes días. Lamentables las situaciones que viven las diferentes corporaciones policíacas en la actualidad. Para cerrar el día de hoy, cabe mencionar que, por ejemplo, hace algún mes o mes y medio, los policías de Zapopan, alguna mayoría importante, mandaron una carta al presidente Pablo Lemus para pedirle que la renuncia de su comisionado en materia de seguridad. Esto a partir de los diferentes hechos donde elementos de la policía de Zapopan han sido dados de baja por el crimen organizado. Este tema del agente Efraín Guadalupe Hernández Solís creo que es llega a la herida justamente y al descontento que tienen policías municipales de Zapopan referente a este tema. Lo importante aquí es por qué Pablo Lemus no le ha dado seguimiento a esto, por qué sigue el comisionado de seguridad cuando obviamente queda claro que no se han dado los resultados esperados, no solo por la ciudadanía, aparentemente también vemos en el interior de su corporación que hay de verdad desazón ahí con este comisionado. La policía de Tonalá también está trabajando bajo protesta. Bajo esas condiciones es muy difícil que los policías salgan motivados a trabajar, a realizar su trabajo y encima de eso atender amenazas cumplidas por parte del crimen organizado. Habría que ponernos en el lugar de ellos y entender y ver la manera de legislar, de apoyarlos, fortalecerlos para que, bueno, cuando salgan a las calles a protegernos, pues tengan al menos el garante de la ley detrás de ellos o de unos procedimientos que favorezcan el desempeño de sus labores. Definitivamente hay muchas preguntas, hay más preguntas que respuestas. Gobernador Alfaro, ¿qué es lo que le mandaron decir? ¿Cuál es la estrategia? ¿Habrá cambios una vez más? Porque los cambios deberían de ser evidentes ya. Doctor Tamés, ¿cuántas veces más a través de su cuenta de Twitter nos va a querer dar a tole con el dedo y pasar un hecho por otro? Lamentable que haya esta falta de transparencia. Al final, la nota a resaltar es que llega la Guardia Nacional y esperemos que esto traiga un clima de paz, porque al final del día estoy convencido que tanto los jaliscienses como los tapatíos, el público en general, la persona de a pie, el vecino de nosotros, busca seguridad independientemente de la corporación o de dónde venga esta seguridad. En la zona metropolitana de Guadalajara se siguen registrando cualquier cantidad de robos a celulares, robos a autopartes y, como decía en mi columna anterior, bastaría con tomar a la persona que está a un lado de nosotros para que esa persona manifieste que ha sido víctima, tanto ella como algún allegado familiar, vecino de ella, de la delincuencia organizada. Esto de verdad está trascendiéndonos
y es algo que se debe ya de atacar. Esperemos que si no es el gobierno del estado, a través de una estrategia un poco más definida, un poco más transparente y un poco más real, sea entonces en coordinación con la Guardia Nacional, que insisto, llega el día de hoy a tierras jaliscienses. Esperemos siga mejorando. Mientras eso sucede, vamos a estar al pendiente de los hechos y los invito una vez más a que se suscriban a la columna, a la opinión desde la clandestinidad, ahí en YouTube, y que estén al pendiente, compartan. Esta columna está hecha para fomentar una cultura de opinión. Es importante que no nos quedemos callados, es importante que expresemos nuestra opinión para bien o para mal. Mientras eso sucede, les dejo esta columna, y en especial esta columna el día de hoy, esta opinión es dedicada a la familia del oficial zapopano caído después de haber sido levantado lamentablemente, Efrén Guadalupe Hernández Solís, a su viuda y a sus dos niñas, que pues lamentablemente tienen que afrontar esta realidad, y esperemos que este sea un llamado a las autoridades y a quien corresponda para que estos casos de agentes caídos sean cada vez más fortuitos. Mientras eso sucede, suscríbanse y nos vemos en la próxima opinión, como ya saben, desde la clandestinidad. Hasta luego.